Hola amigos, nos gustaría dar la bienvenida a todos ustedes a este momento especial de estudio titulado ¿Es el sábado vigente en el nuevo pacto? Me gustaría presentar mi ayudante para este debate, Chris Bend, y en algunos momentos tendremos al pastor Doug Batchelor y Stephen Craig, que nos estarán presentando diferentes perspectivas sobre este importante tema del sábado. ¿Está aún vigente para los cristianos de hoy? Bueno, cada vez que lidiamos con la palabra de Dios, debemos reconocer que la Biblia es el libro de Dios y para correctamente entenderla, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Así que les voy a preguntar a todos los que nos ven que inclinen la cabeza para tener una palabra de oración. Querido Padre, una vez más estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos para estudiar la Biblia juntos. Y Señor, pedimos por su Santo Espíritu para que venga y guíe nuestros corazones y nuestras mentes al escuchar su palabra. Tal vez hay algunas cosas en las que no hemos pensado antes y solo oro para que tu Espíritu nos guíe mientras buscamos en las Escrituras para encontrar clara comprensión de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a mantener nuestros anuncios cortos aquí en el inicio del programa mientras que le damos más tiempo a nuestros presentadores. Entonces, Chris, puedes invitar a los presentadores aquí al frente. Ok, vamos a invitar entonces a los presentadores, Steve Drake y Doug Batchelor, a pasar adelante. Podemos dar la bienvenida. El pastor Greg va a ser el primero en presentar y tiene 20 minutos para presentar su posición. Seguidamente el pastor también va a presentar 20 minutos y después van a tener 10 minutos para responder a las objeciones el uno al otro. Ahora, antes de que nos sentemos y dejemos a los candidatos hablar, voy a introducir rápidamente al pastor Doug Batchelor. Oh, Chris, tú eres en realidad el que los iba a presentar. ¿Estás nervioso? Estoy listo para hacer cualquier cosa que tú me pongas a hacer. Ok, antes de empezar, déjeme presentarle al pastor Doug Batchelor. El pastor Doug Batchelor es el presidente de Amazing Facts. Amazing Facts es un ministerio cristiano de media localizado aquí mismo en Sacramento, California. Ellos transmiten por varios canales, tienen un programa de radio semanal, también otro de respuestas a la Biblia en vivo y también muchos programas de televisión. Quizá el más popular es Amazing Facts Presenta, que también se transmite en todos los Estados Unidos. Y estamos muy felices de que el pastor va a presentar hoy a favor del sábado y si todavía el sábado es vigente para los cristianos en el nuevo pacto. Ok, Steve Gregg es el fundador del ministerio El Camino Angosto y es un ministerio de radio que también tiene en su página web, el cual es narrowpath.com, bastante información contenida en MP3 que puedes descargar con información de todos los libros de la Biblia y estamos también muy animados de tener al pastor Steve Gregg presentando una posición, el cual es el sábado no está necesariamente o no es necesariamente importante en el nuevo pacto. Ok, con eso vamos a empezar. Entonces Steve, danos un momento para programar el reloj y después te diremos cuándo realmente empezar. Ok, supuestamente no vamos a tener ningún ánimo o ningún abucheo. Entonces, agradezco a aquellos que me animaron al principio, pero tenemos que asegurarnos de que esto no es algo donde las personas apoyan una posición o la otra, sino más bien estamos aquí para estudiar la Biblia. Amén a eso. Y Steve, vamos a empezar a correr entonces los 20 minutos. Vamos a empezar en un momento. También quiero asegurarme que los presentadores saben que cuando lleguemos a los 19 minutos, les dejaremos saber que solo falta un minuto para que sepan que tienen que terminar su argumento. Entonces, Steve, tu tiempo comienza ahora. Ok, quiero decir entonces que la posición que yo estoy presentando hoy es que guardar el sábado no es una de las provisiones para el nuevo pacto, sino que más bien es parte del viejo pacto, el cual ha pasado desde que Jesús trajo el nuevo pacto 2000 años atrás. Esto ha sido muy confuso para muchas personas porque en el Viejo Testamento encontramos muchas referencias con la necesidad de guardar el sábado. Claro está que tenemos que saber que el Viejo Testamento fue escrito para Israel y este es un pacto que Dios hizo con las personas de Israel. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento no encontramos ningún mandamiento para guardar el sábado y yo creo que hay razones para eso y las tenemos que saber. El sábado fue, así como dice en Éxodo 31,
una señal que Dios hizo entre él y el pueblo de Israel, un pacto en el monte Sinaí. En Éxodo 31, 12 al 17 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora, no hay ninguna indicación de que esto fue una señal entre Dios y otro pueblo más que Israel, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y el sábado fue la señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y la circuncisión fue la señal de ese pacto. Pero el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí fue el sábado como la señal de ese pacto. Y lo dice 2 veces en el texto que acabamos de leer. Es una señal entre mí y el pueblo de Israel. Dios dice que es santo para ellos porque Dios está santificándolos a ellos. Ahora, por supuesto, no hay evidencia en la Biblia de que alguien guardó el sábado antes del tiempo de Moisés. Es cierto que en Génesis 2, 3, en el tiempo de la creación se dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día. Sin embargo, nos damos cuenta de que el libro de Génesis no hace referencia a que alguna persona guardó el sábado excepto de Dios. Él descansó. Él descansó del trabajo que él hizo, el cual fue el 6 días de la creación. Habiendo terminado, él no hizo nada más y por eso él descansó. No hay evidencia de que le dijo a otra persona que lo guardara en ese momento. Tampoco hay evidencia de que Dios ordenó guardar el sábado antes del tiempo de Moisés. De hecho, en Deuteronomio 5, justo antes de encontrar la repetición de los 10 mandamientos, que los encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, Moisés dijo, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ese es otro nombre para el monte de Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es bien claro que Moisés da a entender que el pacto hecho en el monte Sinaí no fue hecho con nadie más anteriormente, no fue hecho con sus padres. Ahora, la expresión nuestros padres es un término usado en el Pentateuco para referirse a Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo el pacto con ellos, el pueblo que salió de Egipto. Encontramos también en algunos versículos anteriores a Deuteronomio 5, 12 al 15, encontramos los 10 mandamientos en este capítulo y cuando leemos acerca del mandamiento del sábado dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, es decir, por causa de la liberación, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que no fue una obligación para todos, sino más bien fue algo que Dios le dijo que hicieran porque Él los sacó de la servidumbre de Egipto. Por eso es que Él dice, quiero que conmemoren esto cada semana, porque yo los saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre, y por eso quiero que guarden el sábado como santo. Que yo sepa, Dios no liberó a nadie de la tierra de Egipto a excepción del pueblo de Israel. Él nunca dio el mandamiento de guardar el sábado a nadie en la Biblia a excepción del pueblo de Israel, y fue parte del pacto que hizo con ellos cuando ellos salieron de Egipto. Ahora, ¿qué es ese pacto? De acuerdo con Éxodo 34, 28, y dice, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos es la palabra del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios hizo en el monte Sinaí, el cual Él dijo a Israel que la señal para este pacto sería guardar el sábado. En Deuteronomio 4:13 dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Él les anunció su pacto. ¿Cuál pacto? Los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pacto que Él no hizo con sus ancestros, solo con ellos. No vas a leer acerca de nadie antes del tiempo de Moisés, ni tampoco después del de Jesús, al cual le fue comandado guardar el sábado, o alguna cosa del pacto, como los días santos, o como los días ceremoniales, que eran parte de ese pacto.
El sábado era un día santo semanal. Los judíos tenían muchos días santos, por lo menos 70 por año, más o menos 52 sábados. Después de ellos tenían 12 lunas llenas, el cual era una vez al mes, y después tenían 3 fiestas anuales y tenían un sábado al inicio y al final de esas fiestas, lo que lo hacen ser 6 sábados más. Al final tiene 70 días feriados o sábados que eran considerados como eso, como sábados. Algunos de ellos eran anuales, otros mensuales y otros semanales. Y todos estos sábados eran parte de las leyes ceremoniales que Dios le dio en el monte Sinaí. Ahora, en múltiples ocasiones en el pasaje que acabamos de leer, se dice que este mandamiento es para siempre, pero la palabra para siempre en el Antiguo Testamento, cada vez que la encontramos, es la palabra olam en hebreo. Olam es usada alrededor de 300 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose al futuro, por lo menos 20 veces para el pasado, y significa oculto o más allá del horizonte. El significado más simple de olam, según Sodiates en su lexicon, es el tiempo más distante, ya sea pasado o futuro. Es por eso que las posibles interpretaciones de olam están entre el tiempo más remoto y la perpetuidad. También puede significar para todo el tiempo, pero algunas veces no significa para todo el tiempo. En realidad, la palabra olam significa más allá del horizonte, más allá de lo que podemos ver desde aquí por mucho tiempo. Ad olam la mayoría de las veces significa tan lejos como olam, o algunas veces traducido para siempre. Esta definición concuerda con todos los eruditos hebreos. Así que la palabra olam realmente significa algo que es duradero, el futuro indefinido, un periodo de tiempo bastante largo. Encontramos el término olam traducido en Isaías 42:14. Por mucho tiempo, olam, he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Dios no guarda silencio para siempre, ¿no es así? Obviamente Él está hablando en este momento. Él ha roto el silencio, y eso es olam. En Jeremías 2:20 dice, porque de hace mucho tiempo quebraste tu yugo y tus ataduras. Eso fue cuando lo sacó de Egipto. Eso es olam. ¿Se refiere a la eternidad? Claro que no. En realidad fue algunos años atrás. Éxodo 21:6, el amo horadará la oreja con lenza y será un siervo para siempre. Este es un esclavo el cual se le ofreció la libertad después de 7 años de servicio. Ahora él puede ser libre, pero él no quiere ser libre. Entonces se le horadará la oreja y seguirá siendo esclavo para siempre. ¿De verdad? ¿Para la eternidad? Yo creo que no. Primera de Crónicas 17:14 y 17 dice, Dios dijo a Israel, en realidad dijo a David, el trono de tu hijo será establecido para siempre. Y David respondió y dijo, tú también has hablado de la casa de tu siervo para el lejano futuro. Eso es como David entendió olam, que es lo que realmente significa. En Éxodo 27:21, los hijos de Aarón mantendrán en orden las lámparas desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo es para todas tus generaciones. Esa es la misma palabra que se usa para el sábado, ¿no es cierto? Es un estatuto para siempre, para Israel. Bueno, este es un estatuto para los hijos de Aarón, ordenar las lámparas del tabernáculo. ¿Siguen ellos haciendo eso hoy? No. Éxodo 29:9. Le ceñiré el cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Esa palabra perpetuo es olam en hebreo. Entonces, ¿los hijos de Aarón siguen siendo sacerdotes hoy en día según el Nuevo Testamento? Para nada. En Éxodo 38 dice que él quemará incienso en él perpetuamente. Una vez más, olam, incienso ante el Señor a lo largo de sus generaciones. Eso es precisamente lo que dijo en Éxodo 31 sobre el sábado. Deben guardar el sábado durante sus generaciones para siempre. Lo mismo sobre quemar incienso en el tabernáculo para siempre. Levítico 16:34, el Yom Kippur. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, olam en hebreo, estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Olam obviamente no siempre significa que algo es para siempre, especialmente si se refiere a las leyes de Dios. Número 18-19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová les ha dado para ti y para los hijos por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia contigo. Deuteronomio 23:3 dice que la moabita y la amonita no entrarán a la asamblea del Señor, incluso hasta la 10ª generación, ninguno de sus descendientes entrará a la asamblea del Señor perpetuamente. ¿Es esta la 10ª generación o para siempre? Las dos, porque para siempre no significa para siempre, significa
mucho tiempo. A veces puede referirse a algo para siempre, a veces no, depende del contexto. Pero las leyes que Dios les dio a los judíos en el monte Sinaí siempre se dice que son para siempre y para todas las generaciones. E incluso quemar incienso, incluso los sacerdotes, el sábado, todos ellos, Yom Kippur, y sin embargo ya no están vigentes porque ahora hay un nuevo pacto. Se hizo una predicción acerca de Giesi, el siervo de Eliseo. Debido a su mentira, dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Olam, 2 de Reyes 5:27. Jonás 2:6, hablando de su terrible experiencia en el vientre de la ballena que duró 3 días, dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para Olam. ¿Para siempre? ¿De verdad? Solo duró 3 días allí. Es bastante corto para ser para siempre, ¿no creen? Ven, para siempre no significa siempre para siempre. En el hebreo, olam significa mucho tiempo y se aplica así a casi todas las leyes. Todas las leyes ceremoniales que se encuentran en el Antiguo Testamento se dicen que son para siempre. Pero la mayoría de nosotros no creemos que estas leyes son para siempre. No ofrecemos sacrificios de animales para siempre. ¿Cuánto tiempo duran las leyes de los profetas? Jesús dijo que en Lucas 16:16 que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces, ¿qué es la ley y los profetas? Es todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento. Los judíos lo llaman la ley y los profetas, la Torá y los profetas. Los 10 mandamientos son parte de eso. Ciertamente es parte del Antiguo Testamento y Jesús dijo que sí, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Parece que hasta allí llegan. Y esta es la verdad y pasó lo mismo con el resto de las leyes que fueron dadas a Moisés. Desde entonces se ha predicado algo nuevo, el reino de Dios, que es el Evangelio, el reino. En Gálatas 3:19, Pablo dijo: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien se le había hecho la promesa. La ley fue dada por un tiempo hasta que la semilla viniese. Si lees 3 versículos antes, deja muy claro que la semilla es Cristo. Cristo vino y por lo tanto la ley no era más hasta que la semilla viniese. Gálatas 3:23-25 dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Se dio la ley como maestro, ayo o tutor al pueblo de Israel en un tiempo que es comparable a la infancia. El tiempo para estar bajo la ley fue comparable al de la infancia espiritual. Pero Jesús vino y trajo la culminación espiritual y ya no estamos bajo el tutor o ayo. ¿Y cuál es el ayo? La ley. ¿Y qué es el sábado? El sábado es parte de la ley, el cual es parte de los 10 mandamientos. Gálatas 4:1-5 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra estoigion, rudimentos, significa ABC, las cosas básicas. Se refiere a la ley como el ABC de la espiritualidad. Estuvimos bajo eso cuando éramos niños. Estábamos en esclavitud bajo las cosas básicas de estoiquea, los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Estamos bajo los ABC, pero fuimos redimidos de eso para poder ser adoptados como hijos. Así que Pablo dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley para la justicia de todos los que creen. Así que cualquiera que diga que tenemos que guardar cualquiera de las leyes del Antiguo Testamento para justificación no está reconociendo a Jesús, por lo que Pablo dijo aquí. Él es el fin de la ley para justificación. Ahora hay un nuevo pacto. En Jeremías 31 al 33, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es, por supuesto, el pacto sinaítico del que formaba parte los 10 mandamientos.
Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En lugar de dar una ley externa, Él dará una ley que está escrita en los corazones. Ahora, muchos de mis amigos adventistas del séptimo día dirán, ¿qué ley crees que escribió en los corazones? ¿Acaso no es la ley del Antiguo Testamento? Para nada. No es una ley que está de acuerdo con la anterior. Noten la cuarta línea. No como el pacto que hice con sus padres. Es diferente. ¿Qué es diferente? Bueno, muchas cosas son diferentes. Diferente sacerdocio. Ahora no tenemos un sacerdocio por Aarón, tenemos un sacerdocio de Melquisedec, ahora y para siempre. Diferentes sacrificios de templo. Diferente, todo es diferente. Porque las ceremonias del antiguo pacto eran tipos y sombras de cosas que son permanentes en Cristo. Y por lo tanto, el nuevo pacto ya no tiene las ceremonias, tiene las realidades. No tiene las sombras, sino las sustancias. Así que en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el primero? Solo tenemos que leer Hebreos para saberlo. Siempre se refiere al pacto que Dios hizo en Sinaí con la ley y los 10 mandamientos como el primer pacto. Los primeros están obsoletos hoy. Él dijo que hay un nuevo pacto y por lo tanto ya no hay uno viejo, ya está obsoleto. Ahora, lo que se vuelve obsoleto y envejecido está listo para desaparecer. Entonces, ¿por qué dice que está listo para desaparecer? Bueno, porque él estaba escribiendo antes de que cayera el templo, pero no mucho antes. Aunque Jesús había terminado el antiguo pacto, los judíos no lo reconocieron y continuaron practicándolo hasta que el templo fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Por eso dice que estaba a punto de terminar, pero en realidad ya estaba obsoleto. La razón por la que Dios iba a dejar que los romanos destruyeran el templo fue porque estaba obsoleto. Dios no tenía motivos para que existiera. Los escritores que lo registran durante ese periodo provisional dijeron que estaba obsoleto. Está a punto de desaparecer. En Marcos 9 tenemos una historia muy importante que se cuenta 4 veces de una manera u otra en el Nuevo Testamento, 3 en los Evangelios y una en la segunda de Pedro capítulo 1. Esta historia es la transfiguración. Permítame que se lo lea rápidamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué significa eso? Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. La ley vino a través de Moisés, de acuerdo con el capítulo 1 de Juan y en cualquier otro lugar de la Biblia que habla de eso. La ley fue dada a través de Moisés. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Los profetas, ellos también formaban parte del Antiguo Testamento. Ahora, Moisés representó a la ley, Elías los profetas, y Jesús estaba allí, y Pedro no sabía la diferencia, por lo que no se dio cuenta de que Jesús no era uno de estos hombres. Ahora, Jesús no era igual a ellos. Pedro dijo: mantengámonos a tu alrededor, esto es genial, tener a Moisés y a Elías y a Jesús juntos, pero Dios no estuvo de acuerdo, por lo que Dios se llevó a Moisés y a Elías y dejó a Jesús solo allí y dijo que este es quien van a escuchar ahora. Pedro, Jacob y Juan habían escuchado a la ley y a los profetas toda su vida. Ellos eran jóvenes judíos, o más bien hombres judíos, que siempre habían tenido que escuchar la ley y a los profetas. Pero Dios ha dicho: esto va a cambiar, este es mi hijo, escúchelo a él. Hebreos 1 dice que Dios, quien en diversas ocasiones y en diversas maneras ha hablado en el pasado a través de los profetas, ha hablado en estos últimos días por su Hijo, quien es la imagen expresa de su persona y el resplandor brillante de su gloria. Cristo es la revelación final de todos los profetas. Gracias. La ley y los profetas eran una sombra de esas cosas. Por lo que Pablo dice claramente que siendo manifestado que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Está hablando sobre las tablas, sobre los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Y si el ministerio de la muerte, que significa el antiguo pacto, grabado con las letras en piedra, los 10 mandamientos o el ministerio de la muerte según él, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, ¿qué era lo que estaba apareciendo? El antiguo pacto, la gloria del antiguo pacto. Se describe como un ministerio de la muerte escrito en piedras. No puede ser nada más que los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En cambio, tenemos a Jesús. En Romanos 7, 1 al 4, no tenemos tiempo para leer todo esto. Básicamente dice que estábamos casados con la ley y en un pacto con la ley, pero la ley nos hizo morir y ahora estamos bajo un nuevo pacto, casados con un nuevo esposo, el cual resucitó de entre los muertos. Así que ahora respondemos a Jesús, no a la ley ni a los profetas. Y bueno, me quedé sin tiempo, así que terminaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Vamos a poner 20 minutos en el reloj y transicionar para el pastor Doug Batchelor. Utilizaré parte de mi tiempo para agradecerles a todos los que ayudaron a organizar este evento. Muchas gracias a Steve, a Dana. Tuvimos un delicioso almuerzo. Karen y yo estuvimos con ellos hoy y creo que son cristianos sinceros. Y estoy contento de que podamos hablar sobre este tema de esta manera. Y sí, agradezco a Steve por su cuidadosa presentación. Hay varias cosas que él dijo que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que cuando se habla de la palabra para siempre en la Biblia, en algunas ocasiones tiene un significado nebuloso. Estoy de acuerdo en que no estamos bajo el antiguo pacto. Creo que estamos bajo el nuevo pacto. Y si vemos en Hebreos, en Jeremías capítulo 31, también Hebreos capítulo 8 y versículo 8, donde dice que Dios está haciendo un nuevo pacto. ¿Cuál es el problema con el nuevo pacto? El pacto está hecho con mejores promesas y está escrito sobre una sustancia diferente. El pacto antiguo estaba escrito sobre una piedra, el nuevo pacto está escrito en el corazón. Ambos son la ley de Dios, las promesas. Ahora, las fallas del antiguo pacto, Dios dijo que el problema o la falla estaba con ellos en Hebreos capítulo 8. Y ellos son Israel. ¿Recuerdan cuando Dios dio los 10 mandamientos y los proclamó desde la cima de la montaña? Que la gente dijo que todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Y luego, después de eso, hicieron un becerro de oro. Ellos rompieron el pacto, rompieron la promesa. Dios dice que este nuevo pacto se basará en mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Es una promesa de Dios. Dios dijo que escribiría su ley en nuestros corazones y por eso el pacto se basa en lo que Dios promete. Ahora, yo creo que el sábado es de una naturaleza completamente diferente. El sábado del séptimo día, no el sábado encontrado en el servicio ceremonial. Y estoy de acuerdo en que... Esto no está funcionando aquí. Estoy de acuerdo en que hay bastantes leyes ceremoniales, leyes que ya no aplican. Si estamos hablando de los 10 mandamientos, el sábado se instituyó antes de que hubiera pecado y creo que el sábado se estableció en la creación. Y la razón de eso es más, veámoslo aquí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice 3 veces séptimo día, séptimo día, séptimo día, y sé que no estamos discutiendo realmente sobre el día de reposo. Creo que Steve admite libremente que si vamos a guardar un día, tiene que ser el séptimo día. De lo que estamos hablando aquí es que si el sábado sigue vigente o no. Pero bueno, miremos lo que sucedió. Dios hizo al mundo entero en 6 días. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. ¿Por qué? Porque Dios ahora hace un día más y lo hace después de que hace al hombre y bendice el día, y lo santifica y lo guarda también. La idea de que el hombre no sabía de esto. Ahora, el hombre está hecho a la imagen de Dios, y el sábado es un día que Dios ha declarado santo. No es que el hombre busca a Dios en el séptimo día y diga, Dios, quiero hablar, pero Dios responde, no me molestes, estoy descansando. El día de reposo se hizo para este mundo. A Adán se le dio el dominio del mundo y se suponía que era algo que el hombre debía participar desde el principio. Y cuando pensamos en la creación, ¿quién es el creador? La Biblia dice que todas las cosas que se hicieron fueron hechas por Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿No es correcto? Es la palabra viva que hizo todas las cosas. Él escribió los 10 mandamientos, todas las cosas fueron hechas por Él. Así que Jesús no está en desacuerdo con los 10 mandamientos.
Y si leemos en Éxodo 20, versículo 8, recuerda el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Notarás que la palabra sábado es 3 veces mencionada en este mandamiento. Ahora, dicho sea de paso, el más largo de los 10 mandamientos está en el medio de los 10 mandamientos. Es el único mandamiento que comienza con la palabra recuérdate, y muchos están diciendo que es el único que debemos olvidar. Nadie aquí realmente cree que si observamos los 10 mandamientos antes del sábado y después del sábado, cristianos del Nuevo Testamento o cristianos del Nuevo Pacto honran a su madre y a su padre. Se supone que no debemos de matar, no mentir, no robar y no tomar el nombre de Dios en vano. Elija los otros 9 mandamientos. Nadie tiene un problema con los que forman parte de la vida cristiana. ¿Por qué querríamos entonces tomar el que está en medio y el que Dios dice que no lo olvidemos? Y hoy decimos que este es el único que realmente debemos olvidar. Y de hecho, es el que vincula los mandamientos entre Dios y los mandamientos con los hombres. No solo tiene que ver con el descanso en el séptimo día. Dice que se supone que debemos trabajar y que debe dejar su esclavo y sus animales, tus hijos y tu hija, e incluso el extranjero entre tus puertas. Los extranjeros deben observarlo. Cualquiera dentro de tu territorio. Volviendo al mandamiento aquí, y dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Y luego explica por qué. Nos señala la creación cuando Dios estableció el día de reposo. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La Biblia dice en 1 de Crónicas 17:27, has bendecido y será bendita para siempre. Y Jesús dijo que más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una ley o una tilde. Así que, ¿es el descanso del sábado solo para los israelitas? Yo digo que no. ¿Solo son los israelitas que necesitan un día de descanso o solo los esclavos judíos los que necesitan descansar? Como cristianos creemos que una persona debería trabajar 7 días a la semana, 365 días al año. El sábado es muy práctico en realidad. Es una ley moral y también una ley espiritual. Jesús dijo en Marcos 2:27, dijo que el sábado fue hecho para el hombre y la palabra allí es antropos. Y eso significa que es la humanidad. ¿Sabes qué más hizo para el hombre en el jardín del Edén? La mujer. ¿Todavía necesitamos de las mujeres? Entonces todavía necesitamos el día sagrado del descanso. Y creo que el sábado es una institución eterna. Dios lo creó antes del pecado. Los sábados ceremoniales, y hay muchos de ellos, todos vienen como resultado del pecado. El plan perfecto de Dios desde el comienzo de su institución perfecta incluía el día de reposo, y la razón por la que dice que el hombre no fue creado por causa del sábado es porque Dios primero hizo al hombre y después hizo al sábado para que fuera una bendición para el hombre. Él no hace el sábado y luego le dice al hombre que lo sirva. Encontramos en Isaías 56, versículos 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Está hablando de no judíos aquí. Dice que incluso ellos yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración de todos los pueblos. Algunos podrían decir, pero bueno, fue para los judíos porque tenemos versos como Éxodo 31, del que Steve habló. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y bueno, ¿hizo Dios los cielos y la tierra solo para los judíos? ¿O se refiere esto a algo que hizo para toda la humanidad? Hay algo más que debiéramos notar aquí. Si vemos los 10 mandamientos, la primera vez que Dios dio los 10 mandamientos, Él dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora, ¿a qué se refiere? El éxodo para los hijos de Israel. Continúa. Dice que no tendrás dios ajenos delante de mí. Ahora, podríamos decir que debido a que Dios conecta el primer mandamiento con Israel, ¿ese mandamiento no aplica porque es un mandamiento judío? No, creo que todos estamos de acuerdo. Sabemos que el primer mandamiento es para todos los cristianos del Nuevo Testamento, los cristianos del Nuevo Pacto. ¿Solo deben los judíos trabajar 6 días? ¿Solo los esclavos de los judíos y los animales de los judíos deben descansar?
Veamos que es parte del mandamiento. Siempre hablamos de la parte del descanso y de guardarlo y santificarlo, pero también fue un día para asegurar de recordar de dejar descansar a los siervos. Por eso, cuando Moisés repite el mandamiento del sábado en Deuteronomio capítulo 5, dice que no olviden que eran esclavos. Asegúrate en que tus siervos descansen y deja que tus animales descansen. No olvides que tú fuiste un esclavo. Así que no solo se trata de mantener el día santo, se trata de descansar también. Ahora, solo para el contexto. Si miras a Martín Lutero, John Wesley, John Wycliffe, William Tyndale, Charles Spurgeon, John Calvin, Dwayne Moody y Billy Graham, todos creen lo que les estoy diciendo, que el sábado fue establecido en el jardín del Edén y aún es parte de los 10 mandamientos. El nuevo pacto es esa ley escrita en el corazón, así que esto no es un punto de vista bastante ortodoxo en realidad. Jesús y los apóstoles guardaron el sábado y los cristianos gentiles también. Veamos esto rápidamente. Vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No dice que estaba guardando el sábado judío, era su costumbre obedecer los mandamientos de Dios. También puedes leer acerca de Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos y dice que discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a griegos. Así que ahora no es solo con los judíos. Él no solo va a la sinagoga para hablar a los judíos, eran judíos y griegos. Ahora, en Hechos 13, cuando salieron los judíos de la sinagoga, ahora los judíos se fueron, dice. Los gentiles les rogaron que el siguiente sábado, y los gentiles se acercaron y escucharon. Dice, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad, los gentiles se reunieron, los apóstoles se reunieron. De hecho, alguien contó una vez y había casi 50 sábados en los Hechos de los Apóstoles, cuando sumas los años en que se reunieron los apóstoles, y esta persona nunca dijo que se habían eliminado los sábados, por ejemplo. Hechos 16:13, Lucas, que es un gentil, escribe a Teófilo, que era un gentil, y dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Como hecho interesante, Lucas menciona el sábado muchas veces en su evangelio y nunca lo llama el sábado de los judíos. De hecho, el sábado se menciona 172 veces en la Biblia. Hubiera sido tan fácil para Dios decir que ya no necesitamos guardar el sábado. Pero veamos lo que Dios hace cuando da el sábado. Una montaña que arde con fuego, no la puedes tocar, la voz de Dios, lo escriben con su propia mano, en piedras para representar su naturaleza inmutable. Todos los otros 10 mandamientos en los que probablemente todos estamos de acuerdo, pero este se ha convertido en un punto de contención, pero yo creo que todavía está vigente. ¿Jesús pretendía que su pueblo guardara el sábado después de la cruz? Mateo 24 está hablando sobre el fin de los tiempos. Dice que hay que prevalecer hasta el fin. Los discípulos preguntan qué señal habrá en el fin de los tiempos. Y en este discurso Jesús dice: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Simplemente lo declara como un hecho. Así que los 10 mandamientos han sido modificados o anulados. Obviamente no. El nuevo pacto es que Dios escribe la ley en amor en nuestros corazones. Los 10 mandamientos se resumen en amor. Los primeros 4 mandamientos que tratan con el amor y la oración para Dios. Los últimos 6 mandamientos hablan del amor por el prójimo. Tienes una relación vertical de amor y una relación horizontal de amor. Y ese es el nuevo pacto, que es a través del amor que hacemos las cosas. Y entonces, ¿por qué estoy hablando del sábado? Pues, bueno, nadie se salva guardando el sábado. Nadie se salva guardando ninguna ley. La pregunta es, si lo amas, ¿quieres guardar estas leyes? ¿Por qué no lo harías? La ley no fue creada para ser una carga para el hombre, fueron creadas para ser una bendición. Entonces, ¿se han cambiado los 10 mandamientos? Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que significa cumplir la ley? Dejemos a la Biblia que se interprete a sí misma. Jesús viene a Juan el Bautista y Juan dice: oh, no es necesario que tú me bautices a mí. Jesús dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Significa eso eliminar toda justicia? Entonces, cuando dice que no pienses que he venido para abrogar la ley o que he venido a destruirla, sino para cumplirla, significa que Él la guardó en su vida, vivió una vida perfecta. Jesús nunca pecó. Y por eso es que tenemos esta esperanza, porque Él es santo. Y cumplir no significa eliminar, de lo contrario,
Juan el Bautista, o Jesús más bien, le hubiera dicho a Juan que eliminara toda justicia. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Así que creo que deberíamos estar enseñándolos más bien. La bestia mencionada en Daniel 7:25 se nos dice que pensará cambiar los tiempos y las leyes. Es interesante que haya solo una ley que se refiere a tiempo en los 10 mandamientos y es por supuesto el sábado. El joven rico vino a Jesús. Dijo, buen maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Esto se encuentra en Mateo 19. Y él dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Habían cientos de leyes judías, habían leyes ceremoniales y leyes civiles y leyes de higiene, de las cuales él podría haber citado cualquiera, pero Jesús va directamente a oración del nuevo pacto y menciona las leyes que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Ahora, él no dice que no adoren a los ídolos, que no tomen el nombre del Señor en vano, que guarden el sábado y que no tengan dioses ajenos. Él no menciona esos porque yo creo que el joven lo interrumpió, pero no significa que esté bien romper sus mandamientos. La idolatría no está bien, por supuesto que no. Número 6. ¿No guardar un mandamiento realmente le importa a Dios? Santiago capítulo 2, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, escuche lo que Santiago dice a continuación, porque el que dijo, no cometerás adulterio, ahora, ¿qué sección de la ley es esta? Los 10 mandamientos. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de toda la ley. Y dice en Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Él dice que es algo que nos juzgará. Santiago cita los 10 mandamientos. ¿Cuál es la ley de la libertad? Salmo 119, versos 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad. Los mandamientos no son esclavitud, los mandamientos en el corazón son libertad porque busco tus preceptos. Así que, ¿existió el sábado antes del monte Sinaí? Recuerden que Moisés y Aarón fueron al faraón, primero se reunieron con los ancianos de Israel y les dijo que Dios los visitaría. Y luego se dirigió ante el faraón y le dijo, deja que nuestra gente se vaya. Y el faraón les dijo que él ha escuchado que les han estado hablando y que los han estado haciendo descansar. Éxodo 5:5, faraón dijo, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les haréis cesar. La palabra aquí es sábado. Los están haciendo Shabbat, porque Moisés había dicho, Dios les va a liberar, tienen que poner a Dios primero y entonces ellos empezaron a descansar de nuevo en el sábado porque lo descuidaron durante su cautiverio. Y lo primero que pasa después de que salen de Egipto, aún no están en el monte Sinaí, los 10 mandamientos no están escritos, Dios hace llover pan 6 días a la semana, reciben el doble el viernes o el sexto día, nada en el sábado, y cuando ellos no confiaron en el Señor y salieron a buscar el maná el sábado, escuchen lo que Dios dice. ¿Hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora, ¿por qué dice que por cuánto tiempo no querrán si esta fue la primera vez que desobedecieron? ¿Y dónde se los había declarado? Por eso es que evidentemente ellos habían sabido acerca del sábado durante años atrás. De hecho, si nos fijamos en Génesis capítulo 26, versículo 5, hablando de Abraham, y eso es anterior al Éxodo, dice que Abraham mantuvo mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos, mis leyes, de modo que había una ley durante este tiempo. No era solo la circuncisión. Así que Éxodo 16 es el maná, Éxodo 20, los 10 mandamientos. ¿Enseña la Biblia que el pueblo de Dios en el tiempo del fin también estaría guardando el séptimo día santo? Creo que la respuesta es sí. Dice que el dragón odia a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En Apocalipsis 14, el mensaje que va al mundo dice, y adorar a aquel que hizo cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es, al menos en parte, un extracto del mandamiento del sábado, que nos está llamando a adorar al Creador, del cual es una señal. Dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En el último capítulo de la Biblia, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. E incluso en el cielo, Isaías 66,
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos, no solo los judíos, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que hay un acto de venir en adoración ante Dios en el sábado que Él creó en el jardín del Edén. Así que vemos esto a través de la Biblia, desde Adán hasta Moisés, Jesús, los apóstoles, y creo que de la misma manera todavía hoy. En 105 idiomas del mundo, la palabra para el séptimo día es sábado, subota en ruso, sábado en español, etc. ¿Qué bendiciones se prometen al guardar el mandamiento del sábado? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se trata de descansar en Jesús. Sí, tenemos el espíritu de la ley, pero no podemos descuidar la letra. Él dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si se las hiciereis. Es una bendición, no es una maldición. Él dice, gracias, Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús no son diferentes a los 10. Les mostré versos donde los mencionó a otras personas y por lo tanto, ¿cuáles son las razones para guardar el sábado? ¿Ok? Es un momento para culto corporativo, es un momento para descansar físicamente, es un memorial de la creación y es un memorial de la redención. Éxodo capítulo 31, y no tengo tiempo para entrar en algunos de mis argumentos comunes, me lo reservaré por ahora y donaré 24 minutos. Muchas gracias. 24 segundos en realidad, perdón. Gracias, Steve y Doug. El siguiente segmento será una respuesta de 10 minutos de cada uno de los presentadores, por lo que Steve será primero y te diremos cuándo empezar. Ok, Steve, los 10 minutos comienzan ahora. Ok, ahora no voy a usar estos 10 minutos para exponer más mis argumentos, sino para responder a los puntos de Doug. Esto se llama una respuesta de refutación, así que ya no puedo desarrollar mis argumentos esta noche, pero puedo hablar sobre algunos de los temas que Doug planteó. Probablemente no todos, solo tengo 10 minutos. Principalmente lo que creo que Doug señaló es que él creía que el sábado se hizo para todos los hombres, instituido antes del pecado, antes de que Israel fuera fundado como nación y continúa todavía. Continúa desde la época de Cristo hasta la actualidad y hasta el final, incluso en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta es aparentemente la tesis de Doug y solo quería sugerir que no creo que ninguna de las escrituras que él usó quiera decir eso. No tengo tiempo para explicar todos estos versos en este periodo de 10 minutos y de hecho presentaré un tema sobre esto mañana por la tarde en otro lugar por si están interesados. Pero por ahora vamos a empezar con las sugerencias de que el sábado se instituyó antes del pecado. Bueno, leyó un verso que incluso cité al comienzo de mi presentación. Dios descansó el séptimo día, lo santificó y lo bendijo. Excelente. Si puedes encontrar una referencia allí para decir que la gente haga algo inusual en sábado, le invito a hacerlo. Yo no encuentro ninguna. Cuando hacemos las exégesis de las escrituras no podemos introducir cosas que queremos que diga un verso. Si realmente queremos entender el verso, tenemos que decir qué es lo que dice el texto, qué podemos extraer, qué es lo que Dios ha revelado, no lo que podemos entender de los pasajes posteriores. Dios descansó en el día séptimo y lo hizo diferente a los otros días, totalmente único. Más tarde le ordenó a Israel que lo observara. Ahora, Doug dijo que en Éxodo 5:5 Moisés estaba haciendo a la gente descansar. Shabbat, dice en el hebreo. El faraón dijo que Moisés hacía que la gente descansase sus obras. Sí, él estaba intentando que no fueran esclavos celosos. No se trata de nada de lo que está haciendo en el séptimo día. El faraón estaba molesto porque no estaban trabajando, porque ellos tenían la esperanza de ser libertados. Ellos no estaban siendo esclavos fieles. Se rebelaron porque Moisés los estaba llevando a la rebelión. La misma palabra Shabbat aparece 71 veces en el Antiguo Testamento. Solo 13 está hablando sobre la observancia del sábado. Esa es la palabra común para cesar. Eso fue lo que el faraón dijo, que estaban haciendo que la gente cese de sus obras. Y así es, fue él quien los estaba liberando de la esclavitud. Pero de las 71 veces que aparece la palabra Shabbat en el Antiguo Testamento, solo 13 veces se refiere a guardar el sábado. El resto tiene que ver con cosas como Génesis 8:22, verano, invierno, día y noche no cesará, Shabbat. Jeremías 31:36, entonces la simiente de Israel dejará de ser, Shabbat, de ser de una nación.
Job 32:1, cesaron, Shabbat, estos tres valores de responder a Job, etc. Es una palabra normal para referirse a cesar, no es una palabra especial para guardar el sábado, aunque suene como sábado. Pero por eso, porque la palabra sábado significa cesar también. Pero el punto aquí es que esta no es una referencia para guardar el sábado, por lo menos no hay razón para creer así y así es. Se sugirió también que debido a que el sábado está en medio de los 10 mandamientos y es el más largo, su significación es importante. Y no deberíamos pensar que podemos ignorar los otros 9 mandamientos. Ahora, lo que yo señalé en la primera sesión es que los 10 mandamientos, de acuerdo con las Escrituras, eran el antiguo pacto. Eran la palabra del pacto que Dios le dio en el Sinaí y este pacto ha pasado. Hablamos de 2 Corintios 3, que dice que la ley está escrita en piedra y estaba desvaneciéndose. La gloria de eso se está desvaneciendo. Y yo no inventé eso, no invento estas cosas. Tengo que averiguar qué dice el verso y no quiero agregarle cosas que no dicen. ¿Jesús citó alguno de los 10 mandamientos? Por supuesto. Él estaba hablando a los judíos. Dijo que era bueno para los fariseos que hubieran pagado sus diezmos. Incluso les contó a sus discípulos en el capítulo 5 de Mateo: cuando vas al templo para hacer tus sacrificios, si recuerdas que tienes alguna cosa contra alguno de tus hermanos, ve, arréglalo y luego da el sacrificio. Está hablando con la gente que está bajo la ley y, por supuesto, estaban obligados a cumplir la ley porque el nuevo pacto no había llegado. El nuevo pacto fue instituido en el aposento alto cuando Jesús dijo que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero antes de eso, todos en Israel, incluyendo a todos con los que Jesús habló, incluyendo a sus discípulos, eran judíos bajo el antiguo pacto. Y cuando el joven rico dijo ¿qué debería hacer?, Jesús citó las leyes del Antiguo Testamento, no solo los 10 mandamientos. El pasaje de Mateo 19 que Doc citó, en realidad no solo tiene los 10 mandamientos. El último mandamiento que Jesús le dijo es que ame a su prójimo como a sí mismo, que proviene de Levíticos, no de los 10 mandamientos. Entonces Jesús no solo citó los 10 mandamientos y le dijo que guardara los 10 mandamientos. En realidad Él dijo que estaban bajo la ley, que debieran guardar los 10 mandamientos, todos los mandamientos, y aquí hay algunos importantes. Sin duda, muchos de los 10 mandamientos incorporaban principios morales que existían antes y después de que la ley fue dada. Las leyes de Babilonia del Hammurabi tenían la mayoría de las leyes morales de Moisés y esas eran leyes paganas. La mayoría de los países que no reconocen ni siquiera a Dios tienen las leyes contra el asesinato y contra el robo y contra la traición y cosas como esas, que es lo que realmente representan las leyes de los 10 mandamientos. Dios le dijo a Israel que ellos serían una nación y les dio esas leyes como acuerdo. Él les dijo que mientras estaban en ese pacto, estas 10 cosas, 10 mandamientos tendrían que ser respetados. Ahora, Jesús vino y hizo un nuevo pacto y sigue siendo importante no matar, y no cometer adulterio, y no robar, y no mentir. Eso está mal, no importa en qué época vivas. Pero el sábado fue un mandato único dado a Israel y Dios dijo eso. Él dijo que sería una señal de su pacto con Israel. ¿Cómo podría ser una señal entre él y Israel si él espera que otras personas lo guarden? Israel no sería único o especial al guardarlo. Dios dijo que eres mi pueblo santo. Esto es santo para ti. Santo significa único, apartado. Si Dios quisiera que Israel tuviera especialmente una señal entre él y ellos, como personas únicas separadas, se entiende que es el observar el sábado. Y eso arruina a todos si otras personas guardan el sábado, porque entonces no sería una señal única o especial. No sería para nada una señal para Israel únicamente. Ahora, Jesús es cierto que dijo, es más fácil que el cielo y la tierra pasen que una jota o una tilde de la ley desaparezcan. Yo no creo que la ley ha fallado. Creo que cumplió su propósito. Pablo lo comparó con un niño que se convirtió en un hombre. Lo leímos en Gálatas en mi presentación. ¿Qué dijo Pablo? Que estábamos bajo la ley cuando éramos niños, ahora somos hombres, somos adultos. ¿Ves? Cuando un niño crece, el niño ya no está allí. Hay un hombre, el niño no ha sido destruido, se ha cumplido. Crecer hasta la madurez no es una destrucción del niño, es el cumplimiento de lo que se anticipó a la presencia del niño. Y la ley anticipó a Cristo. Cristo vino y cumplió la ley y sí, es cierto que la palabra cumplir puede referirse a guardarla. Yo no dudo de que Jesús cumplió con la ley la mayoría parte del tiempo, aunque la Biblia habla de algunas leyes que él rompió. Por ejemplo, él se dejó tocar por un leproso, o por una mujer con fluido de sangre, o por otras personas que no estaban limpias. Jesús realmente no guardó la ley hasta la última gota, porque Él era el Señor de esa ley.
Dijo que Él era el Señor del reposo. Dijo cuando defendía a sus discípulos porque no guardaban el sábado. Los fariseos, ustedes saben, los criticaban. Ahora, algunas personas dicen que ellos estaban guardando el sábado, que lo que pasaba es que no estaban guardando las ideas de los fariseos sobre el sábado. No, Jesús dijo que lo que estaban haciendo era como lo de David cuando comió el pan. David estaba infringiendo una ley de Dios. De hecho, incluso Jesús dijo en Mateo 12 que no era lícito para David comer de ese pan. Como mis discípulos que no están haciendo algo que es lícito hacer en el día de reposo, así David hizo algo que no era lícito para hacer y usted no lo critica. Después él habla sobre los sacerdotes en el templo que profanan el sábado todos los sábados y no son culpables. ¿Qué quiere decir con que ellos lo profanan? Que trabajan el mismo trabajo en el sábado como en cualquier otro día. Eso es lo que se supone que no debes de hacer en el sábado. El mandamiento es hacer tu trabajo en 6 días, pero no hacerlo en el séptimo día. Jesús dijo que el sacerdote del templo profanaron continuamente el sábado. Ellos lo tratan como cualquier otro día, pero son irreprensibles. Aparentemente, guardar el sábado no es absoluto. Y luego Jesús dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Es verdad, y Marcos hace un paralelismo a eso. Él dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Doug y todos los adventistas del séptimo día con los que he hablado creen que eso significa que eso es para la humanidad. Bueno, eso podría ser el punto de Jesús si él estaba discutiendo con personas que pensaban de esa manera o si al menos estaba hablando de ese tema. Lo que Jesús estaba diciendo es que ellos estaban usando el sábado para impedir que el hombre satisfaciera sus necesidades cuando tenía hambre, etc. Un hombre con un brazo seco. Ellos querían que siguiera así en el sábado. Ellos estaban llevando al hombre a la esclavitud en sábado. Y Doug incluso reconoció esto. Él dijo que el sábado debía ser una bendición para el hombre, no el hombre una bendición para el sábado. Por eso dice que el sábado se hizo para el hombre, no quiere decir la humanidad. Él no estaba debatiendo ese punto. Nadie en la discusión decía, creo que es para la humanidad. No, creo que es para solo los judíos. Él dijo, voy a resolverlo, es para toda la humanidad. No, la palabra antropos significa hombre y significa humanidad, pero también puede significar nuestra tierra. Y por lo tanto, él no está discutiendo nada al respecto que si era para todos los hombres en el mundo. Jesús entendía bien, él sabía que la ley se le dio a Israel, nunca se dio a nadie más en el mundo. En la Biblia nunca leemos que se haya dado a nadie más. En lo que respecta a la parte escatológica y que Pablo y Jesús guardaron el sábado, no sabemos si guardaron el sábado. Ellos fueron en sábado, entraron a la sinagoga en sábado. No hay ley en el Viejo Testamento para ir a la sinagoga en sábado. Y lo que ellos hicieron fue lo que hacían todos los días, predicaban. Ellos predicaron fuera de la sinagoga otros días y dentro de la sinagoga en sábado. Y eso no es guardar el sábado, más bien estaban transgrediendo el sábado así como los sacerdotes lo hacían cuando ellos profanaban el sábado. Era el mismo trabajo que hacían cada día. Ok, gracias. Thank you, Steve. Ok, bienvenido Doc para tener una respuesta de 10 minutos y sus 10 minutos empiezan ahora. Algunos de los argumentos comunes que se dan a menudo con respecto al sábado se encuentran en el capítulo 14 de Romanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzgan iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. A menudo las personas acuden a Gálatas o Romanos para tratar de decir que no es necesario que cumplamos la ley, pero si observamos cuidadosamente, la palabra sábado no aparece en todo el libro de Romanos. La palabra sábado no aparece en el libro de Gálatas. Pedro dice en la segunda carta de Pedro 2 que algunas personas toman los escritos de Pablo y pueden torcerlos para su propia destrucción y se dejan llevar por el error de los impíos o los de sin ley. Así que debemos de tener cuidado de no leer algo que Pablo no quiso decir. Por ejemplo, aquí está hablando de días festivos y en los días de ayuno. La palabra que encuentras 15 veces en Romanos 14, 15 veces habla de comer. Del sábado no habla nada. De lo que habla es de cuándo podrías comer y cuándo no podrías comer. Ellos tenían días anuales, tenían sábados mensuales y días de ayuno semanales, y también puedes encontrar referencias a eso en el Didache y algunos otros documentos anteriores. ¿Recuerden cuando el fariseo dijo que ayunaba 2 veces a la semana y que pagaba diezmos de todo lo que recibía?
Los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron que cómo los discípulos de Juan ayunaban y tus discípulos no ayunaban. Los días de ayuno era un gran debate en aquel entonces. No hubo discusión sobre guardar el sábado. En nuestra Constitución dice que consideramos que estas verdades son evidentes. Y en Génesis, cuando Dios establece el día de reposo y bendice el día de reposo y lo santifica y lo hace parte de su plan perfecto, era una verdad evidente para el pueblo de Dios. ¿Se lo dieron a Israel? Sí. Y él dijo que los llamó para que fueran una nación de reyes y sacerdotes y quería que fuera una luz para el mundo. Dios estaba llamando a todo el mundo a Israel. Vamos a ver rápidamente aquí en Hebreos. Mira el nuevo pacto, que es nuestro tema de esta noche. Hebreos 8. Pablo aquí, asumiendo que él escribió Hebreos, está citando Jeremías capítulo 31. Pero leamos verso 8, porque reprendiéndolo dice, está hablando sobre los padres judíos a los cuales se les dio la promesa, o el pacto. Y aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto. Ahora, creo que casi todos aquí están de acuerdo en que todos somos salvos por el nuevo pacto. Escuchen con quién se hace el nuevo pacto. Haré un nuevo pacto después de esos días con la casa de Israel y la casa de Judá. El nuevo pacto aparece por primera vez en el Antiguo Testamento. La idea de que la ley estaba escrita en nuestros corazones también. Él habló sobre la circuncisión en nuestro corazón, que quería escribir la ley en nuestros corazones. Dios nos manda amarle y obedecerle. De hecho, en los 10 mandamientos, cuando habla sobre la idolatría, que muestra misericordia a miles de ellos y que me aman y guardan mis mandamientos, la razón para guardar sus mandamientos es porque lo amamos y Jesús no está en desacuerdo con Dios el Padre. Ellos están de acuerdo en cuanto al día de reposo. Así que Él dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cómo se salvan los gentiles? Pablo dice en Romanos que estamos injertados en la población de Israel. Todos estamos leyendo una Biblia hebrea. Nos convertimos en judíos espirituales. No es que no creo que Dios todavía tenga algo especial para los judíos, porque yo soy medio judío, pero creo que no debemos olvidar que si eres en Cristo, entonces eres de la semilla de Abraham. Y por lo tanto no podemos tirar un gran velo entre el sábado e Israel y los cristianos. Creo que es algo para todos, uno de los 10 mandamientos que dice que debemos recordar. Cuando los llamé fuera de la tierra de Egipto porque no continuaron en mi pacto, dice que ellos lo rompieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? No es un judío el que es por fuera, es un judío el que es por dentro. Y él hace un pacto y él pone sus leyes en su corazón. Ahora, solo en el área donde Steve y yo no estaríamos de acuerdo, y otra vez creo que él es un maravilloso cristiano, pero yo creo que el sábado es parte de los 10 mandamientos. Veo a Dios haciendo algo claramente diferente con los 10 mandamientos. Eran diferentes de las leyes ceremoniales y la forma en la que él los entregó. Él habló los 10 mandamientos, pero Moisés escribió las otras leyes como vemos en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y en ese momento le di a Moisés los estatutos y juicios. Dios hace una distinción. Hizo una distinción en la forma en la que él los habló, una distinción en la forma en que él los dio, los escribió. Hizo una distinción en cómo fueron guardadas. Las otras leyes se pusieron en pergamino, se colocaron en el exterior del arca. Los 10 mandamientos en medio del arca. La única vez que encuentra la palabra santo en todos los 10 mandamientos es en el mandamiento del sábado. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Dios nos llama a ser un pueblo santo, un pueblo apartado. ¿Dónde está el peligro de guardar el día de reposo? ¿Dónde está el mal? Bueno, Pastor Doug, tenemos un problema. Miren lo que los apóstoles hicieron y otros hicieron. Ellos defendieron la ley. Daniel dijo, no romperé el primer mandamiento y oraré al rey Darío. Y lo mandaron a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no vamos a inclinarlos y adorar ídolos. Dios los honró en el horno de fuego y en los últimos días el poder de la bestia obligará a las personas a romper uno de los mandamientos, adorar una imagen. De modo que si el pueblo de Dios está confundido acerca de los 10 mandamientos, creo que eso será un peligro en los últimos días. Él quiere escribirlo en tu corazón y creo que el sábado es parte de eso. Y bueno, por supuesto que está Colosenses capítulo 2. Es otro versículo al que la gente suele ir cuando está preocupada por el sábado. Porque encontramos que dice en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra. Noten que no dice días de reposo, punto. No, nadie os juzgue respecto a lunas nuevas o días de reposo como todo lo cual es. Está diciendo qué clase de días de reposo son. Son una sombra. ¿Cómo se hizo el sábado antes del pecado una sombra? No había pecado. Todos los demás sábados llegaron 2400 años más tarde, apuntando hacia la cruz y todas las fiestas anuales y el jubileo cada 7 años y con la agricultura en cada 49 años con el jubileo. Todo apunta al sacrificio de Cristo y hay analogías espirituales allí, claro que sí. Pero necesitamos un descanso físico. ¿Es solo los judíos los que necesitan un descanso físico? ¿Solo los judíos no deben hacer trabajar de más a sus empleados o a sus animales? Por eso creo que el sábado es un mandato moral que está justo ahí como todos los otros mandamientos. E inclusive si tienes dudas, Jesús dijo, mira la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y así veo que Jesús todavía está dando prioridad a eso. Voy a detenerme aquí 2 minutos antes para tener bastantes preguntas.